Amigos del canal de Pepe Cruz, me da mucho gusto darles la bienvenida otra vez en el Zócalo de la gran Ciudad de México, otra vez frente a la Catedral Metropolitana, una de las áreas más extraordinarias de este enorme, colosal edificio que embellece nuestra ciudad. Aquí vemos la portada mayor de la Catedral de México, obra maestra que durante 300 años se fue edificando muy lentamente. El paso de los siglos y de la historia fueron precisamente el esfuerzo continuado de muchos grupos de interés que produjeron esta notable belleza. Quiero que observen la Catedral de México en todo su esplendor. Y quiero que centren su mirada en la fachada principal de la portada central. Aquí podemos ver 3 puertas de entrada del total de 7 que tiene la catedral. En esta noche en que ha sido iluminado el edificio, podemos ver la hechura de la cantera. Primero hablemos de la piedra. ¿Qué clase de piedra se empleó para la construcción del edificio? Los canteros del Valle de México disponían de una enorme cantidad de variedades. Algunos se inclinaron, como la piedra elegida, utilizar cantera rosa. Pero esto era demasiado frágil. Y aunque esta piedra es espectacular y domina en muchas regiones del país como Valladolid o Guanajuato, también Querétaro, aquí se quiso utilizar una piedra más dura. Se eligió entonces la piedra de Chiluca, que en realidad es granito. Mas sin embargo, en la fachada vemos otras piedras, como en los relieves del centro. Ahí podemos ver piedras de mármol muy blanco, esplendorosas, que armónicamente hacen el centro visual de la fachada. Desde el primer diseño hacia 1660 hasta los últimos remates de 1812, podemos entender que esta obra monumental tenía un proyecto arquitectónico específico. La idea principal era la de un templo de 3 naves. Cada una de las puertas señala precisamente las naves. La puerta principal mucho más alta y los casetones sobrios de madera se engarzan dentro del primer cuerpo en estilo tradicional dórico. En este caso se sustituye con elementos toscanos. Este primer cuerpo del edificio, por lo tanto, corresponde al estilo toscano. Las columnas son toscanas, con sus capiteles labrados y cincelados sobre sus balastras. Arriba de las 4 columnas magníficas que están ustedes viendo, encontramos un friso al estilo griego clásico, como podrían existir en el Partenón. Aquí podemos ver la influencia de Versalles y de la arquitectura neoclásica Luis XVI francesa. Vemos las metopas y los triglifos a la usanza griega, propias del estilo neoclásico y de otras formas estilísticas del barroco romano, de la Plaza de San Pedro, con la influencia de Bernini.
Aquí evidentemente vemos que hay hornacinas entre las 4 columnas y estas hornacinas dejan ver las esculturas que están en el interior de los nichos. Aquí se eligió como figuras centrales las de San Pedro y San Pablo como padres de la iglesia. Las primeras esculturas del primer cuerpo, por lo tanto, son las de San Pedro y San Pablo, de extraordinaria hechura y fineza, atribuidas a Jiménez hacia 1667 a 1672. Cabe resaltar que el virrey que inauguró esta portada fue nada menos que el virrey de Mancera. No olvidemos que doña Leonor Carreto de Mancera fue la virreina que amparó a Juana de Asbaje, a Sor Juana Inés de la Cruz, en Palacio Virreinal, justamente en aquellos años espléndidos donde pudo deslumbrar a la corte novohispana. Por lo tanto, esta edificación de la parte inferior corresponde al periodo del marqués y virrey de Mancera. Fue inaugurado por él hacia 1672. Es muy probable que en la ceremonia de inauguración y ocupando este espacio haya estado personalmente, además de la marquesa de Mancera, la propia Sor Juana Inés de la Cruz. Y es muy probable que con sus propios ojos haya visto las glorias de estos granitos y mármoles trabajados de manera extraordinaria por el escultor Juan Jiménez, ya que están fechados y signados. Es importante decir que donde termina el primer nivel de la portada, encontramos finalmente el arranque en estilo jónico. A diferencia de las columnas dóricas toscanas de la primera etapa, en el segundo cuerpo, y tal y como corresponde a los periodos barrocos y neoclásicos, encontramos el orden jónico. El orden jónico muy abarrocado, como las grandes obras del periodo barroco europeo, un poco como la columnata de Bernini de Roma. Ahí encontramos las asimetrías propias del barroco, es decir, que los fustes de las columnas están claramente adornados con grecas como corresponde a este periodo. En la parte superior de la segunda parte o cuerpo encontramos las volutas propias del estilo jónico y finalmente una serie de grutescos que adornan la columna y que adornan la parte del friso, también muy propio de los siglos del barroco. Finalmente, en la parte central hay un adorno maravilloso, hay una extraordinaria pieza escultórica que corresponde a un periodo que va hacia 1730 al 46. Se trata de la manufactura de un gran conjunto de elementos arquitectónicos en donde sobresale la figura de María. Este friso, esta fachada, este gran medallón central alude a la Asunción de María. ¿Por qué María? ¿Y por qué esa figura de la Asunción? Porque este templo es mariano y está dedicado precisamente a la Asunción de María. En la parte superior encontramos un tercer cuerpo o un tercer nivel. Arriba, aún más allá, se encuentra el cubo de la caja del reloj. Aquí debemos de advertir, hay una gran distancia en tiempo, puesto que el primer cuerpo corresponde al año 1672, el segundo cuerpo corresponde al año 1740 y el tercer cuerpo podríamos fecharlo
hacia 1776. Es decir, ahí se encontraría originalmente el escudo de las armas reales españolas, el escudo de España, que fue tallado para en su lugar colocar el escudo nacional, pero esto ya ocurrió en tiempos posteriores a la independencia de México. Esta soberbia portada, cuya fachada vemos tiene tres cuerpos, se adorna finalmente con un remate fantástico. En el año 1791 llegó a México un arquitecto extraordinario. Era un hombre de 35 años. Se llamaba Manuel Tolsá. Se considera uno de los 5 más importantes arquitectos del siglo XVIII y parte del XIX. Un hombre extraordinariamente hábil y culto, diestro en todas las artes, pero principalmente en escultura. Fue nombrado director del Departamento de Escultura de la Academia de San Carlos, de la Real Academia de San Carlos de la Ciudad de México. Aquel hombre se avecindó en la Ciudad de México y estuvo con nosotros hasta los 60 años de edad. Esta extraordinaria etapa de su vida fue riquísima. Durante 25 años, Manuel Tolsá se dedicó a una gama infinita de proyectos, pero uno de sus principales proyectos es el de la Catedral de México. A Tolsá no le gustó el barroco mexicano. Consideraba que la parte del sagrario no era ni exquisita ni bella, y que el barroco había prodigado en excesos. Por lo tanto, quiso darle a la Catedral de México un toque neóstilo. Los nuevos estilos que estaban en boga en Europa eran los neoclásicos. Por lo tanto, para convertir esta fachada en una enteramente neoclásica, diseñó esa extraordinaria pieza de arte que es la caja y el cubo del reloj. No solamente provoca que se vea mucho más esbelta y alta la fachada, sino que le daba un aire de modernidad. Una característica típica de Manuel Tolsá son las balaustradas, que de hecho es lo que hace más bella esta portada. Las balaustradas fueron agregadas por Tolsá hasta 1812, al igual que la caja del reloj, en puro estilo neoclásico. Tolsá personalmente esculpió las 3 grandes estatuas que adornan la caja del reloj: la de la fe, la de la esperanza y la de la caridad. Las 3 esculturas fueron cinceladas a puño por el gran escultor valenciano español, y las 3 tuvieron un costo de 5,835 pesos, que fue lo que cobró Manuel Tolsá en 1809 por esculpirlas. Finalmente, hacia 1812, Tolsá agregó los macetones y los grandes elementos decorativos que vemos y que son propios del estilo de Manuel Tolsá. Me refiero a las bellas balaustradas que se encuentran en diferentes términos, rodeando la caja del reloj y adosadas sobre las portadas laterales. Esas balaustradas van a ser típicas del estilo neoclásico, pero además típicamente de Manuel Tolsá. Las va a poner en todos sus diseños, como en el Palacio de Minería o en una de sus obras cumbres, que es el Hospicio Cabañas de Guadalajara. La obra de Tolsá es un rescate de elementos, y es justamente
lo que la catedral necesitaba. La belleza extraordinaria de la carátula sobria del reloj es la parte de elegancia de esta portada. Manuel Tolsá había estudiado en la Academia de San Carlos de Valencia y luego en la Real Academia de San Fernando de Madrid. Había llegado a México con una enorme cantidad de conocimientos. Siendo un joven ilustrado, brillante y extraordinariamente talentoso, dotó a la Catedral de México de algunos de sus más bellos elementos, como la cúpula, que él construyó sustituyendo a la antigua de gajos, que era francamente muy fea. Tolsá se encargó de embellecer este monumento y de darle esa finura y esa exquisitez que la convierten en uno de los 5 edificios más bellos de América, si es que hablamos de edificios catedralicios. Por sus enormes dimensiones y sus tallas, este magno edificio es una de las obras cumbres del arte mexicano. Sobria, extraordinaria y mezcla de estilos que van del gótico de la sacristía, el herreriano Felipe II, del ábside y por supuesto los siglos del barroco y finalmente el neoclásico. Esta suma del arte mexicano es digna de ser visitada. Haremos muchas más visitas a la Catedral de México. Este es solamente un acercamiento a los elementos de la fachada. Haremos muchas otras visitas y le dedicaremos el tiempo suficiente a los espacios de este inmenso edificio, que es el principal adorno de nuestro Zócalo, nuestra Plaza de la Constitución. Habría que agregar que hacia 1812 también había una enorme balaustrada sobre el Paseo de las Cadenas, que si se abre la toma podría mostrarnos. Se parece mucho a la forma como el Ayuntamiento de la Ciudad de México ha resuelto la forma actual de las banquetas de catedral. Había árboles y cadenas a lo largo y por aquí viandaban y se paseaban los nobles y los plebeyos. Esta es una forma de enriquecer la historia, ya que esto se parece bastante a como Tolsá lo diseñó. Y del otro lado había una balaustrada, y del otro lado de la balaustrada estaba la estatua de Carlos IV, que hoy conocemos como el Caballito, que nos hemos llevado hacia la plaza del Munal y del Palacio de Minería. Esto es un acercamiento a la maravilla arquitectónica de esta catedral, pero como este habrá otros paseos en donde les hablaré de otra parte exquisita de este edificio, que son las extraordinarias torres con remates campaniformes que la hacen sin duda una de las más extraordinarias catedrales de la América Latina y edificios religiosos del continente americano. Visiten la Catedral de México, entérense de todas sus riquezas monumentales y recuerden que en este canal estaremos siempre para conducirlos al conocimiento mayor de nuestras grandes riquezas artísticas y culturales. Amigos, muchas gracias por haber estado conmigo. Está haciendo un poquito de frío, lo estamos disfrutando mucho y estamos gozando mucho de este paseo. Muy buenas noches y seguiremos estando aquí con ustedes en este canal y dándoles nuevas visitas y nuevos recorridos. Estén pendientes para mañana. Amigos, muchísimas gracias y hasta el día de mañana. Soy su amigo el Dr. Pedro Cruz y me encanta que estén ahí porque a todas horas los veo. Veo los deditos azules, veo los corazones rojos y las caritas amarillas. Me da mucho gusto que estén ahí. Me despido de ustedes y hasta mañana. Que tengan ustedes muy buenas noches y un alegre despertar. Mañana más sorpresas. Hasta mañana, amigos.